Dos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la familia Candela, a todos esos madrugadores que escuchan Candela 101.9. ¿Cómo me les va? Qué rico saludarlos. Una mañana espectacular, una mañana de fin de semana, una mañana de domingo para compartir en familia, para estar con nuestros niños, con nuestros papitos. Y los queremos invitar a partir de este momento para que ustedes desde ya se empiecen a conectar a nuestro Facebook Live, porque el día de hoy vamos a tratar temas demasiado importantes y además que le interesan a toda la familia Candela. Tienen que ver mucho con los niños de nuestra familia, con los más chiquitines. Así que los quiero invitar para que desde este momento ustedes empiecen a compartir nuestro link, nuestro Facebook Live, porque vamos a tener una invitada muy especial. Además, hoy vamos a estar acompañados de Compensar, mi familia Candela, y por eso queremos invitarlos para que ustedes se integren con nosotros, para que ustedes se unan con nosotros en esta transmisión vía streaming, vía live, para que arranquemos una mañana espectacular y además con información demasiado importante y con casos que realmente algunos de ustedes pueden estar viviendo en casa. Mi nombre es Pipe Quintero, los voy a estar acompañando durante esta transmisión de Bienestar Live en su tercera versión. Bienestar Live de Compensar es una feria increíble, es lo mejor de Compensar en vivo para compartir con toda la familia y por supuesto estar mucho más cerca de todos ustedes para llenarlos de bienestar con Compensar y nuestra feria de Bienestar Live. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, como ya les había dicho, muy interesante y además muy serio. Vamos a hablar sobre el bienestar emocional de los niños, el bienestar emocional de nuestros hijos, de los más chiquitines de la familia Candela. Por eso es importante que ustedes desde ya empiecen a compartir este link y empiecen a estar muy pendientes sobre todo lo que vamos a hablar en esta mañana de domingo. Así que vamos a darle de una vez la bienvenida porque me encuentro con la doctora Liliana Betancourt. Ella es psiquiatra especializada en niños y adolescentes, docente de la Universidad Javeriana y con una experiencia gigantesca. Doctora, muy buenos días y bienvenida a las cámaras, por supuesto, y a los micrófonos de Candela 101.9. ¿Cómo se encuentra, doctora Liliana? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el espacio. Me parece pues muy oportuno y agradezco y que nos tengan en cuenta y que sea este un tema que pueda llegar a través de ustedes a todas las familias, que es nuestra preocupación actual. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias de verdad por estarnos acompañando. Y es que de verdad en las familias hay con todo este tema de la pandemia y con todo este tema del confinamiento y de estar encerrados, los que se han afectado en su mayor parte son los niños de la familia Candela. Por eso queremos hablar acerca del bienestar de ellos. ¿Por qué hablar sobre la salud mental infantil en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de COVID, doctora? Bueno, tenemos que hablar de salud mental infantil, ya que inicialmente cuando comenzó todo el tema de la pandemia, Ujú. recordemos que los síntomas o la enfermedad se ubicaba mucho más o se ubica mucho más en adultos y en adultos mayores. Entonces, en ese momento se centró toda la atención como en esta población y por algún momento se nos olvidó, por así decirlo, la población infantil. Y resulta que lo que hemos visto y estamos observando es que lo que el COVID o este virus no hizo en la parte física de nuestros niños, sí lo está haciendo en su salud mental. O sea, lo que no ha hecho en los cuerpos lo hizo realmente, lo está haciendo realmente en la salud mental de ellos. Entonces, por eso es que tenemos que hablar de salud mental infantil, tenemos que hablar de salud mental infantil porque dolorosamente es lo que estamos viendo en las consultas, en lo que estamos viendo en el diario vivir también. Entonces, creo que es un tema crucial e importante. Claro que sí, es demasiado importante. Por eso queremos invitar a las personas que ya están conectadas en nuestro Facebook Live. Repito, estamos hablando acerca de la salud infantil, la salud mental de los niños que hacen parte de la familia Candela. Si ustedes tienen algún tipo de pregunta relacionada con este tema tan importante para la familia Candela, por supuesto, nos la pueden dejar en los comentarios y de una vez vamos a realizarle las preguntas que ustedes tienen, mi familia Candela, a la doctora. La
siguiente pregunta es, doctora, por ejemplo, ¿qué signos de alarma podemos identificar en los niños para prevenir situaciones adversas en la salud emocional de todos los niños de la familia Candela? Bueno, entre los signos que tenemos que llamarnos la atención realmente son todos los cambios de comportamiento que podamos observar, así sean los cambios de comportamiento más mínimos. Sí, si empezamos a ver en los más chiquitos la irritabilidad, las pataletas, las alteraciones del patrón del sueño, no dormir o dormir mucho, el patrón del apetito, que estén comiendo mucho más o no comiendo, sí, ya en más grandecitos, pues todo lo que tiene que ver con las alteraciones de estado de ánimo, que estén tristes, que estén ansiosos. Obviamente en ellos muchas veces no vamos a ver manifestada la tristeza como los adultos que tienen la posibilidad de decir estar triste y están tristes. En los niños muchos síntomas emocionales entre más chicos se observa es en su parte comportamental. A medida que van creciendo pueden estructurar un pensamiento ya más de más de más grandes, de más adultos, más adolescentes, algunos ya pueden manifestar de verdad, ¿verdad? Como lo que están sintiendo. Tenemos que estar muy pendientes de lo que están pensando, de los programas que están viendo, ¿sí? Ya que estamos viendo muchos niños que llegan ya a la consulta y han empezado a manifestar esto de tiempo atrás, entonces manifiestan ideas de ver cómo evoluciona una idea de aburrimiento, si es simplemente una idea que con el hacer una actividad esto desaparece o es una idea que ha permanecido en el tiempo y va creciendo hasta llegar a una idea de no querer estar vivo, de no querer hacer nada, de que no le llame la atención las actividades que antes le gustaban y pues muy dolorosamente ya hasta cuando llegan a manifestar no querer vivir y tener ya estas manifestaciones de ideas suicidas. Entiendo, es gravísimo. Doctora, dándose uno cuenta de todas esas manifestaciones, por ejemplo, porque los niños hay que ser realistas. Yo, por ejemplo, tengo una hermanita que tiene 5 años, la niña tiene 5 años, y uno se da cuenta que los niños muchas veces son un carrusel de emociones. Muchas veces están felices por cierto tipo de cosas, otras veces no se sienten muy bien, otras veces dicen, no, es que estoy aburrida y quiero salir. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer ese bienestar emocional en los niños y en los adolescentes, sobre todo? Porque pasar de la niñez a la adolescencia, en la adolescencia, no sé si es por una cuestión de hormonas o algo químico que hay en el cuerpo, pero empieza a haber un carrusel y empieza a haber un sube y baja impresionante en todo ese tipo de emociones. ¿Cómo podemos fortalecer el bienestar emocional de niños y adolescentes de la familia Candela? Creo que la mayor forma de fortalecer esto es estar ahí, es el acompañamiento que se puede hacer familiar, es realmente prestarles atención, es realmente poder ubicar que ellos sí tienen la capacidad de sentir, que sí tienen capacidad de percibir lo que está sucediendo, porque muchas veces pensamos que el sinónimo de niño simplemente es ser feliz, ¿sí? Y realmente no es eso lo que está sucediendo. Entonces, los acompañamientos familiares, donde hay una muy buena estructura o una red de estructura familiar o una red de estructura social, por así decirlo, porque pueden estar apoyados por vecinos, amigos, los papás, tíos, abuelos, y también tener parte de la atención en ellos es un factor protector, por así decirlo, de todas esas circunstancias negativas que los pueden rodear. No solamente es estar pendiente, entiendo que en este momento podemos tener muchos problemas económicos, de desempleo, sí, pero también tenemos que tener una mirada porque de atención para esta población que no necesariamente tiene que necesitar solamente los aspectos de tipo económico. Perfecto, doctora. Doctora, antes de continuar, tengo que saludar a todos los oyentes que hacen parte de la familia Candela, que se están uniendo a esta transmisión y por supuesto a las personas que por parte de Compensar también se unen a esta transmisión. Estamos hablando de un tema demasiado importante, de suma importancia, que son los niños de la familia Candela y su salud mental. Así que, doctora, la siguiente pregunta, o más bien no es una pregunta, es una recomendación porque
hay muchos padres de familia que han comentado y que nos han dicho en la familia Candela que por el tema del teletrabajo no tienen demasiado tiempo para prestarle atención a los niños en casa, que las tareas, que el juego, que salir al parque, pero en estos tiempos de pandemia muchas de las personas estamos trabajando desde casa y realmente se nos ha duplicado o triplicado el trabajo y queda muy complicado, queda muy difícil estar muy pendiente de los niños de la familia Candela. Entonces, la pregunta es, ¿cómo manejar el teletrabajo para que los niños no se sientan en abandono estando en sus propias casas y acompañados de sus padres? Mira, yo creo que, pues, como te decía en la pregunta anterior, podemos estar como llenos, por así decirlos, de muchas actividades y muchas responsabilidades de adultos, ¿sí? Y además de eso, pues el temor a la enfermedad, lo que está pasando con la crisis sanitaria, el mismo aislamiento. Pero lo que tenemos que tener claro es que esto tiene una repercusión sobre nuestros niños. Entonces, creo que es clave tener la posibilidad de organizarnos, porque ellos también ameritan un tiempo. Entonces tiene que haber una organización, creo que acorde a la edad, creo que ellos pueden participar en ese tipo de organizaciones para que ellos tengan claro y además se sientan partícipes del trabajo que está haciendo la mamá. Entonces hay un horario en el que se desayuna, en un horario en que hay una actividad con ellos, un horario en que la mamá trabaja, un horario en ese momento que la mamá trabaja, este niño o este adolescente tiene una actividad también académica, lúdica, que se ha prescrito, que se ha dirigido y así sucesivamente. En la medida que exista como una organización, un cronograma que puede parecer que pues nosotros lo comentamos en muchos espacios y puede ser algo muy superficial, realmente eso le da un orden y realmente nuestros niños y adolescentes necesitan, por así decirlo, un marco en que moverse. Ellos no son, bueno, los mismos adultos también necesitamos un orden para movernos, ellos también lo necesitan. Pues desafortunadamente o afortunadamente también somos los adultos y tenemos que asumir la responsabilidad que tenemos cuando tenemos niños y menores de edad a nuestro cargo. Perfecto. Doctora, vamos a invitar a los oyentes que hacen parte de la familia Candela y a los que se suman a esta transmisión también por parte de Compensar a que nos envíen sus preguntas a través de streaming ahí en Facebook Live. Pues resulta que tengo preguntas de oyentes. Por acá nos dice una oyente de la familia Candela, tengo un niño de 8 años y cuando termina las clases virtuales del colegio quiere seguir pegado al computador jugando videojuegos. ¿Esto es señal de algo? Pues tenemos que estar pendientes porque realmente eh, ya después de estar un proceso, entiendo que es un proceso académico en el cual él está pendiente de la pantalla. Hay unos tiempos, hay unas guías que se pueden consultar. Son las guías de la Academia de Psiquiatría de Niños y de Adolescentes, donde dicen los tiempos en que acorde a la edad deben estar los niños en las pantallas. Yo sé que las pantallas muchas veces lo que nos ayudan a los papás es a liberarnos un poco, pero desafortunadamente si hay un niño que está mucho tiempo en una pantalla y solamente ahí, muchas veces podemos ver que se desencadenan o que son síntomas de un episodio depresivo, episodio ansioso. Entonces, sí tenemos que tratar de promover en conjunto con ellos. Yo entiendo que puede no ser fácil de hacer otro tipo de actividades donde ellos se vean más expuestos a que tienen que estar creando juegos, haciendo juegos que lo que ya está montado en una consola o en un computador, porque eso ya está creado, ya está hecho, ¿sí? Ajá. Entonces, la idea es que se puedan promover otras actividades, vuelvo, insisto, con la parte de los horarios, y los horarios cuando ya tengo un niño de 8 años, puede ser perfectamente concertado con ellos, o sea, negociado con ellos. Cuando uno se sienta a concertar horarios y los niños se sienten partícipes, pues ellos se sienten partícipes de todo esto y eso es un punto a favor como de toda la organización que se puede estar dando familiar en ese instante. Perfecto. Hay una pregunta que me parece muy importante con el tema del COVID. Hay muchas personas que se han vuelto un poco obsesivas, no sé si esa sea la palabra, pero
resulta que me llega una pregunta que me causa mucha curiosidad de un oyente de la familia Candela. Dice así, doctora, y es muy importante. Tengo un niño que por todo esto del coronavirus le cogió mucho miedo a todo, a tocar las cosas, incluso a salir a la calle. ¿Cómo lo puedo manejar? Porque el niño está obsesivo. Sí, 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 ya con las medidas que se puedan hacer en la casa, o sea, ya con la información que le puede dar el papá, sí, no, el niño no logra disminuir la ansiedad. Desafortunadamente, este niño es un niño que sí necesita un apoyo por salud mental por un profesional. El papá puede entrar si el papá entra como a explicarle todo lo que está pasando, a ser muy realista de verdad, verdad, cómo es que nos contaminamos, cómo es que se contagia, cuáles son los, cómo es que esto no sucede y no ocurre, y el niño no logra tener una disminución de la angustia con la explicación y obviamente con la demostración que le dé el papá de cómo se comporta el papá ante el virus, la familia ante el virus, y esto no disminuye la angustia, sí tiene que buscar ya un apoyo profesional por un profesional de salud mental. Perfecto. Este es uno de los casos, doctora, pero frente a qué otros comportamientos o frente a qué otras señales u otros casos debo consultar a un profesional de salud mental. Debes Eh, consultar siempre un profesional de salud mental en el momento que uno observe que hay una variación del comportamiento del niño durante más de 2, 3 semanas que yo como papá no estoy pudiendo manejar, no estoy pudiendo disminuir y no estoy pudiendo desaparecer. Ese es el motivo para consultar y es mejor consultar antes. Sí, porque es la parte preventiva y no dejar que esto se incremente, porque la posibilidad de que se incremente a un trastorno mayor es lo más seguro que suceda. Perfecto. Hay otra pregunta, doctora, que también es muy importante. ¿Qué cuidados y qué abordaje deben hacer los cuidadores de pacientes con algún diagnóstico previo en salud mental ante una situación de crisis como esta pandemia que estamos viviendo actualmente? Bueno, esa pregunta me parece muy importante, no solamente para las personas que tienen un trastorno mental, sino también para quienes no tienen un trastorno mental. Sí, vuelvo a esto, es como un esquema general de lo que está pasando con el COVID y la salud mental. O sea, el hecho del temor a la enfermedad nos ha dado unos síntomas de miedo, que es estrés, que es ansiedad a la final, toda la muerte de los familiares, la crisis que hemos escuchado, lo inicialmente que estuvimos eh, informados en demasía, creo yo, con relación a la patología, el aislamiento, que lo que nos ha hecho es al confinarnos perder la cercanía con las personas. Somos seres humanos y los seres humanos nacimos para estar socialmente juntos, en manada, mamíferos, por así decirlo. Sí, al darse todo este quiebre, ha aparecido la depresión y ha aparecido la ansiedad en la población que no la tenía o no la tenía diagnosticada o que era vulnerable. En todos en general empezó a pasar este riesgo. Ya Perfecto. había una población con esto. ¿Mm? El punto es que un paciente con un trastorno mental, un trastorno psiquiátrico, tiene mayor posibilidad de tener crisis, de tener crisis, por lo tanto, la medicación no debe suspenderse y sus tratamientos no se deben suspender. Perfecto. Un abrazo de verdad para todos los papitos y para todas las familias que en este momento están en esta transmisión, que hacen parte de la familia Candela y por supuesto a través de nuestro Facebook de Compensar estamos tratando un tema demasiado importante. Si ustedes tienen preguntas, las pueden hacer, nos pueden escribir a través de streaming, nosotros las vamos a realizar. Por ejemplo, hay una pregunta, doctora, de uno de nuestros oyentes de la familia Candela y dice, mi niño no es muy sociable que digamos, y en esta cuarentena ha sido solo él y el computador. Cuando vuelva a clase, esto puede generar algún choque emocional en él. Posiblemente, sí, posiblemente o sea, puede pasar, puede suceder. Vamos a enfrentarnos no solamente él, todos nos vamos a enfrentar nuevamente a un periodo de adaptación. Y en ese periodo de adaptación tenemos que estar atentos pues a los síntomas o a los cambios, a las manifestaciones, a lo que diga cada niño, pero posiblemente puede pasar no solamente a él, a todos. Sí, venimos de estar completamente confinados y además nos enfrentamos a algo completamente nuevo. No nos enfrentamos a lo mismo que teníamos antes. Claro,
Es algo totalmente nuevo y es algo que los niños no logran asimilar muy bien todavía. Doctora, hay una pregunta que me surge en este momento y muchas veces, por decirlo coloquialmente, en una pataleta de un niño, dice, es que yo no la quiero, es que yo me quiero matar. Muchos niños suelen decir, muchos, no quiero vivir. ¿Qué puede suscitar los pensamientos de los niños y de los adolescentes de pronto en el suicidio, en quitarse la vida? ¿Qué los Bueno, puede llevar? lo primero que tenemos que tener en cuenta es si hay algún antecedente, ya hay un antecedente de una alteración de conducta, unas alteraciones en sus emociones, una disfunción familiar, si un niño que siempre ha actuado de manera impulsiva. Lo que te quiero mostrar o lo que quiero decir es que una manifestación de estas no sale de la nada. Sí, o sea, una manifestación de estas surge es por un algo. Sí, ¿Tiene, tenemos tiene, en el, ¿cómo? tiene algún tipo de influencia esa Sí. conducta? Sí, desafortunadamente estamos viendo hasta la influencia de las redes en este momento, de la misma televisión, donde los niños muy pequeños, que es la población que nos tiene un poco preocupados, empezaron a ver suicidios en este instante, en estos meses de niños de 6 a 11 años. Creo que es el mayor motivo por el cual pues eh, estamos los psiquiatras infantiles preocupados y estando en este tipo de actividades, porque vemos, por ejemplo, cómo en la televisión ellos observan o en las películas observan que el suicidio es una manera de resolver las situaciones negativas, las situaciones de frustración, es decir, las situaciones que no salen, que no se dan, que no salen, que no resultan. Y resulta que ellos tienden imitándolas, ¿sí? Entonces, hemos visto, hemos observado esto, lo cual nos preocupa muchísimo. Entonces, sí vemos, pueden haber muchos suicidios que llamamos suicidios de tipo impulsivo, o sea, que ocurren de un momento a otro súbitamente y aparentemente no tenían ninguna causa, ninguna razón. Perfecto. Doctora, en ese caso, también tengo que hacer otra pregunta antes de ir con las preguntas de los oyentes, porque tengo preguntas de los oyentes también. ¿Qué puede hacer un padre de familia o qué puede hacer un cuidador? ¿Qué se debe hacer inmediatamente en el caso de que un niño o un adolescente le diga, es que quiero terminar con mi vida, es que yo ya no sirvo para nada, me quiero suicidar? Ya cuando un niño tiene ese tipo de idea, es necesario buscar un acompañamiento profesional. Sí, ese papá no se debe quedar con esa manifestación. Sí, ya cuando un niño manifiesta esto, ya es un paciente en riesgo. Sí, entonces sí debe buscar ayuda y desde que el niño manifieste esto hasta que tenga el acompañamiento profesional, este niño tiene que estar permanentemente con un adulto que esté muy pendiente de su comportamiento. Perfecto. Ahora sí, vamos con las preguntas de los oyentes que hacen parte de la familia Candela y por supuesto los que están conectados con nosotros en nuestro Facebook también de Compensar. Por aquí nos dicen, doctora, mi niña casi no tiene amiguitos en el colegio y esta cuarentena se ha metido demasiado, muchísimo en el computador y no hace nada más. He pensado en regalarle un perrito para ver si esto puede cambiar su situación. ¿Una mascota ayudaría? Pues habría que ver, analizar bien, o sea, cómo es la niña, cuál es el caso, pero cualquier mecanismo que sea o que esté viendo la mamá útil, porque la mamá pues conoce más las características de la niña, pues es válido. Sí, es válido para que ella socialice, para que esté con otros seres, ¿sí? Pero no tiene que quedar el mensaje que para que se cure de eso aparece la mascota, porque pues hay muchos otros factores que también habría que analizar de por qué está ocurriendo esto. Perfecto. Doctora, hay una pregunta que nos llega de una mamita que está conectada con nosotros desde el Facebook de Compensar. Dice, me parece demasiado importante. Mi hijo tiene explosiones de mal genio cuando se le pide cumplir con sus tareas diarias. Tiene dificultades, muchas dificultades para dormir. Esto puede obedecer al encierro y alejamiento de sus compañeros y de la vida social. Posiblemente, es un porcentaje alto. Estamos viendo en los adolescentes cambios y entre los cambios son esos son los cambios que nos preocupan, que puedan incursionar a algo más grave más adelante.
Entonces sí, él es un adolescente para revisar muy bien qué es lo que está pasando, qué es lo que está sintiendo, pero sí, los adolescentes tuvieron con esa situación una pérdida, por así decirlo, de la libertad que estaban comenzando a tener. Sí, ellos hacen una transición de la adolescencia, la transición como de la niñez a la adultez, y empiezan a tener libertad en socializar, en estar, en todo este tipo de actividades, y esto lo perdieron los adolescentes, lo cual para ellos ha sido bastante grave. Aquí nos llega otra pregunta de otra mamita que nos está viendo desde el Facebook de Compensar y dice, doctora, por favor, algunos consejos para que mi hija de 17 años no se estrese tanto por todos los trabajos y exámenes de la universidad, ya que llega a un punto de dolores de cabeza y migraña muy seguidos. Sí, pues usualmente, pues la primera recomendación, pues esta es una recomendación en líneas generales, porque como bien lo dije en la pregunta anterior, todos los seres humanos tenemos unas características y unas necesidades individuales, entonces tendría como que uno revisar paso a paso qué sucede con un individuo que no le pasa al otro y cuál es la solución para eso. Pero realmente en líneas generales, para todos, se recomienda la buena alimentación. En los adolescentes y en los niños se recomienda que en estos momentos todo esto de azúcares artificiales, todo esto de comidas con muchos carbohidratos, no son las recomendables en este momento porque esto realmente tiene una respuesta en el sistema nervioso. También todo lo que tiene que ver con la actividad física, que dicen que no pueden, pero ya a esta edad de los 17 años perfectamente puede tener una actividad física, así sea ahí en la casa o en el momento en el parque o alrededor con las medidas de bioseguridad. Se recomiendan más aquellas actividades físicas que son de tipo individual, aquellas actividades físicas que son grupales. Sí, y lo otro que es muy importante, vuelve y pasa, en la parte del cronograma, de la organización, pues en todo el tiempo pues que tienen dispuesto para esto. Perfecto. A toda la familia Candela y a toda la familia Compensar que nos están viendo en este momento, estamos tratando acerca de la salud mental de niños y adolescentes a causa de la pandemia, a causa del COVID, a causa del confinamiento. Y por aquí hay un papito que está viendo desde el Facebook de Compensar y nos dice o nos pregunta, nos dice, tengo un niño de 6 años que pelea demasiado por todo con su hermanita de 15 años. Mm. ¿Cómo manejar, doctora? Sí, usualmente cuando hay una diferencia de edad tan grande, tienden a tener estas dificultades. Son unas diferencias entre 15 y 6 años, pasa siempre como en niños, en niños pequeños con hermanos muy grandes, es muy común. Sí, creo que pues un punto como papá pues es sentarse como a concertar pues qué piensa el uno, qué está pasando con el otro. De pronto el de 15 años tiene que comportarse como de 15 años y el de 6 años hay que empezarlo como a llevar porque él tiene apenas el cambio de su pensamiento a ser un niño más grande, y ver qué está sucediendo ahí y ver qué se puede concertar y negociar entre ellos. Si esto no es manejable por la familia, es importante que sí se busque un apoyo profesional por una psicóloga, por un trabajador social que sepa de estos temas o alguien que sepa de temas de familia. Perfecto. Doctora, hablando de hermanos, hablando no solamente de los padres, sino hablando también de los hermanos, hablando de los primos, hablando de los tíos, de los abuelos, de la familia en general, del núcleo familiar, la familia, ¿qué rol cumple la familia para contribuir en el bienestar emocional de un niño o de un adolescente que está sufriendo problemas emocionales? Mira, el rol de la familia es lo que nosotros llamamos la red de apoyo, es todo. Sí, Ok, o sea, familia no es simplemente el lazo de consanguinidad que tú puedes tener con unas personas. Tú puedes tener familia con un vecino, con un amigo, la mascota forma parte muchas veces de la familia, sí, y ese es el centro realmente de apoyo para todo lo que tiene que ver con la niñez y con la adolescencia. O sea, ahí hay adultos y los adultos realmente somos los responsables, ¿sí? En esta construcción de una salud mental favorable de esta población. ¿Sí? Entonces somos la columna vertebral de los niños y los adolescentes de Colombia. perfecto, doctora. Doctora, para ir cerrando, para ir finalizando,
Aquí nos llega una última pregunta de una mamita que nos está viendo desde el Facebook de Compensar, y nos dice así: en las clases virtuales de mi hijo constantemente salta de pantalla, entra a videojuegos, entra a ver otro tipo de cosas que no tienen nada que ver. Participa mucho en las clases que le gustan, pero se salta constantemente, y aunque le definimos la regla de respetar el horario de clases, no lo cumple, y a diario se vuelve súper desgastante. ¿Qué se puede hacer para lograr este tipo de situaciones? Que el niño cambie y cambie de página, aun cuando los padres le están diciendo que hay que respetar el horario de clases. Bueno, en ese tipo de casos, como bien lo había comentado antes, cuando hay un comportamiento, un síntoma que los padres no están pudiendo manejar, es importante que sí busquen un acompañamiento profesional, porque muchas veces estos episodios, por así decirlos, podríamos decir que son de inquietud, que no es una inquietud física, sino como una inquietud mental, sí, puede pertenecer a parte de la organización o cómo se está moviendo su cerebro. Y pues creo que aquí sería importante si ya la mamá siente que tiene una situación de desgaste que es muy grave, porque eso se convierte como una bola de nieve. La mamá regaña, el niño se siente regañado, encerrados. Esto termina siendo pues termina como una disfunción familiar, por así decirlo, y es en el momento que recomendamos pues que hay que buscar ayuda profesional. Perfecto. Doctora, una última pregunta antes de finalizar, antes de cerrar. ¿Qué es lo más importante para que los padres y cuidadores tengan en cuenta sobre cómo cuidar el bienestar emocional de los niños y de los adolescentes que están en casa? Mira, yo creo que lo más importante es que realmente les presten atención. Realmente es un tenerlos en cuenta y tenerlos presente. Sí, es saber que ellos son capaces de percibir todo lo que está pasando y son capaces de sentir emociones, pero que esas emociones se van sintiendo y percibiendo acorde a la edad de cada uno. En la medida que los adultos tengamos eso presente y no solamente es el abuelito, no solamente soy yo porque me quedé sin trabajo, en la medida que nosotros tengamos eso presente, va a ser uno de los factores de protección más grandes o más importantes que podemos darle a nuestros niños y adolescentes de Colombia. Perfecto. Doctora Liliana, muchísimas, pero muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana, por haber aclarado todas las dudas que tenían los oyentes de la familia Candela, y por supuesto las personas que se conectaron con nosotros a través de nuestro Facebook Compensar, y por habernos apoyado pues en este tema tan importante que son los niños y los adolescentes y su salud mental. Muchísimas gracias, doctora. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Como bien les dije, esto es una preocupación de todos los psiquiatras infantiles o de todos los profesionales que trabajamos en salud mental, de la Asociación Colombiana de Psiquiatría como tal, de todas las instituciones que tenemos salud mental. Estamos muy preocupados y queremos pues estar en estos espacios donde nosotros podamos contribuir con información, sí, que es la psicoeducación, para que nos ayuden de verdad de alguna manera prevenir que nuestros niños y adolescentes se compliquen mucho más en esos aspectos de salud mental. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora. Antes de finalizar y antes de despedirnos, mi familia Candela, mi familia Compensar, les quiero recomendar a ingresar a esta página. Pongan muchísima atención: www.corporativo.compensar.com/bienestar live, y conocer toda la programación que tenemos hasta el día de hoy. Y otra información muy importante es que quiero invitarlos, por supuesto, a contestar nuestra encuesta de este live que compartimos en los comentarios, y para nosotros, por supuesto, es muy valiosa y muy importante sus opiniones y sus sugerencias. Nos vemos en una próxima, doctora. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que contribuyeron, que preguntaron, que salieron de dudas, y esperamos vernos en una próxima ocasión. Mi nombre es Pipe Quintero y yo hago parte de la familia Candela. Chao, familia. Nos hablamos. Adiós. Chao. Gracias.